Compañero Jesús, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bien, amigos, buenos días. Sí, se observa totalmente la diapositiva, ¿verdad? Bien, cualquier cosita respecto a esta primera clase del mes de marzo, me ha encantado la pregunta o sus preguntas, ¿bien? Respecto a ella, vamos afianzando, bien, algunos detalles que nos van quedando para finalizar correctamente, pues, nuestro ciclo. Bien, amigos, y siempre es importante ir informándose sobre el examen, las variaciones, los retrasos, los adelantos, siempre bueno ir informándose y evidentemente eso es importante para ti y para todos. Entonces, cualquier cosita respecto al tema de hoy día, encantado. Hoy les preparé una clase para analizar dos grandes sexos que usted obviamente sí lo desarrolla y de gran manera. Los sexos científicos y los sexos humanísticos. De ahí vamos a partir de un texto en... Hablar de este texto científico, alguna vez expresamos, era pues hablar de un tipo de texto que se caracterizaba por tener un lenguaje bastante técnico, científico, donde obviamente lo que impera es el sentido denotativo, más no connotado. Decíamos además que este tipo de textos está restringido para un determinado grupo de público, no para todos. A pesar que usa un lenguaje universal, su público es bastante restringido. Entienden mejor ese texto las personas que obviamente tienen suficiente conocimiento sobre el campo al que se refiere ese texto. Entonces, hablar de texto científico es hablar pues, de un texto que San Marcos lo utiliza frecuentemente en su examen de admisión. De ahí la importancia que ese tiene. Bien, amigos. Entonces, si vas a ciencias médicas, ingeniería, obviamente vas a presentarte o vas a enfrentar a ese tipo de texto. Y el otro texto, evidentemente, es el texto humanístico, ¿no? Donde el centro de atención es el hombre, y evidentemente, pues ahí sí el lenguaje es muchas veces denotado y connotado a la vez, y está restringido pues a una masa de público, ¿bien? Donde no necesariamente se precisa conocimientos, y a partir de ahí pues se va a empezar a desarrollar correctamente. Entonces, cualquier cosa respecto al tema de hoy día, encantado amigo, la pregunta o sus preguntas. ¿Bien? El texto científico da a conocer información o resultados asociados con la práctica de la investigación científica. Algunos textos muestran un hecho basado en una descripción objetiva rigurosa, que en principio es susceptible de confirmación. Otros describen un experimento que permitió establecer un resultado cuando el resultado se trata de... Estos pueden ser positivos como la corroboración de una hipótesis o el descubrimiento de un impacto, negativos o como la refutación o rechazo de otra hipótesis. No pocos textos científicos explican una teoría o un aspecto involucrado en ella, fundada en una profunda elucidación conceptual, pero en su mayoría son textos de divulgación científica, los cuales, sin perder su exactitud, se pone al alcance de la comprensión de los lectores, no especializados, información de alto nivel académico. Concreto nada más una síntesis sobre el texto científico. Bien, amigos, texto evidentemente que te va a comer casi toda tu vida, dependiendo de la carrera donde tú veas, ¿no? Pero en todas las carreras la ciencia está involucrada, ¿no? En una carrera de letras como una carrera pues netamente de matemática o de ciencia, ¿sí? Entonces es importante desarrollar ciencia. Mientras la ciencia siga avanzando, la humanidad seguirá simplificando en muchos aspectos. Primer texto científico. Voy a apagar mi cámara. He cambiado de superlocación, ahora vista, ¿no? Pronto voy a poner mi super biblioteca ahí. Y para poder observar bien el texto. Plutón quedó degradado a la categoría de planeta enano en el 2006.
Y desde entonces se considera que solo existen 8 planetas orbitando el Sol. Sin embargo, de confirmarse la hipótesis de un equipo de astrónomos del Instituto de Tecnología de California, podría volver a ser 9 los planetas integrantes del sistema solar. Los modelos matemáticos y simulaciones por ordenador han constatado que teóricamente debería haber un nuevo planeta denominado Planeta 9, pero no se ha podido observar y localizar de manera práctica los resultados preliminares que deben ser corroborados en el futuro. Han levantado un gran revuelo por su importancia histórica. Por primera vez en 150 años tenemos prueba sólida de que el censo planetario del sistema solar está incompleto, explican los científicos. En síntesis, se habla de manera general del planeta 9, de su posible existencia y su posible demostración, ¿no es cierto? Hacerlo patente. Y también menciona de manera secundaria cómo es que Plutón es degradado, ¿no? El decir degradado le han quitado de grado, ¿no? Literal. O sea, ya no es un planeta, ¿no? Ya es un planetoide, ¿no? Entonces yo deduzco que para suplir la presencia de Plutón hay un posible planeta 9 al cual hacen alusión acá. Bacán. Pero repasito, siempre tienes que analizar primero las preguntas, obvio. Yo leí el texto porque había leído las preguntas. Ahora dime tú, vamos, Luce, te repaso. El sentido del término degradar es... ¿Cuál sería el sentido del término degradar? A ver, ¿qué marcarías como posible respuesta? Bien, degradar, dice degradar, degradar. Así es. ¿Sabes por qué no puede ser, amigo, envilecer? Porque envilecer es volverlo vil, ¿no? O sea, degradarlo aún más. Pero acá más bien ha perdido ese prestigio de planeta, ¿no? Ahora ya no es un planeta, sino ya pues es cualquier cosa menos planeta, ¿no? Un planetoide, un astro, qué sé yo, ya no es planeta. Tu respuesta obviamente es correcta, compañero, compañera. Muy bien, te agradezco bastante. Muy bien, muy bien. La respuesta que están proporcionando ustedes. Y para que corrobores tu pequeña respuesta esta, ¿no? Degradar, puedes quitar el grado. Dejar, ya no es planeta, ahora es un planetoide. La respuesta es la D. Profe, ¿por qué no envilecer? Es que envilecer es mío volverlo vil, ¿no? Insultarlo, agraviarlo, ofenderlo. Preguntita 2. Básicamente, dice, básicamente el texto trata sobre, el texto habla, centralmente te habla del planeta 9, ¿no? Su posible existencia y hacerlo patente. Vamos, lúcete, ¿cuál es tu respuesta? Sin bromear. Muy bien, claro que sí, muy bien. Empezamos con todo, perfecto, me parece correcto, muy bien. Así es, esa es la respuesta. El texto básicamente habla pues sobre la posible existencia del planeta 9 en el sistema solar, ¿no? Y evidentemente hacerlo patente, mostrarlo. Muy bien. No, ¿en qué momento? No hay forma, amiga, no, no. O sea, ya Plutón ya fue, ya. Aquí hablan de otro planeta, del planeta 9, de otro planeta, ya no Plutón, ¿ah? Plutón ya fue hace rato. ¿Ve? Entonces aquí hablan de otro planeta 9, de un posible planeta, no Plutón, de otro planeta 9 que hay la apariencia que existe, ¿no? Eso están investigando los científicos para hacerlo conocido, porque evidentemente en el sistema solar seguramente pues hay orbitaciones, hay alguna línea, qué sé yo, que da a entender que existe un planeta. Es que todavía no es un informe riguroso, porque es una suposición todavía, no es que exista tal cual, no, recién está investigando, entonces no puede ser un informe riguroso todavía.
hay una hipótesis de la existencia del planeta 9. Entonces, por eso y muchas cosas más no podría ser un informe riguroso, porque es una suposición aún, ¿no es cierto? Y es más, no hablan pues sobre el censo del planeta, del censo planetario, sino hablan obviamente, en principio hablan de que Plutón perdió el grado de planeta, y luego hablan de la posible existencia del planeta 9, ¿no es cierto? Y de eso justamente es la comprobación de ese planeta, la posible existencia de ese planeta. Eso está investigando. Ahí está tu super respuesta. Pregunta 3. No se condice con el texto sostener que el sistema solar condice, o sea, incompatible. No se relaciona con el texto. Muy bien, gracias. Vamos bien. Así es, claro. En ningún momento se dice que hay 9 planetas, ¿no? Si Plutón dejó de ser planeta, evidentemente están buscando comprobar la existencia del planeta 9, ¿no? Están buscando, pero no está nada establecido. No hay nada concluyente aún. La respuesta es E. Está conformado por 9 planetas muy bien localizados. Falsa, 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 como todas las que seguramente vamos a ir descartando, las alternativas más bien. La respuesta es la D. Muy bien. Ahora sí. Como usted verá, ese es pues un texto científico que tiene ciertas características, palabras en sentido denotado, y evidentemente uno comprende mejor en la medida que conoce el tema, ¿no es cierto? Obviamente un astrónomo o alguien que va a estudiar astronomía, de hecho, que entendería mejor de eso. Hablar de ese texto humanístico, y lo tocamos por sugerencia de una compañera. Entonces, es hablar pues de un texto humanístico propiamente dicho, ¿no? Porque la filosofía sintetiza todo el ser en sí de hombre, su forma de pensar, su forma de interrelacionarse, ¿bien? Las ramas internas que el hombre se podría generar a partir del pensamiento. Es un texto filosófico, es un tipo de texto humanístico. El texto filosófico aborda problemas de relevancia ecuménica, como el sentido de la existencia, la naturaleza de la realidad, el valor de la libertad, la justificación y sentido de la historia, la dinámica de la ciencia, etc. Tradicionalmente incide en temas ontológicos, axiológicos, nociológicos, éticos, epistemológicos y en las construcciones de grandes pensadores. Profeta, un texto, me suelen decir, profeta, el texto filosófico es recontra complicado, ¿no? Y hay veces son recontra coloquiales, el alumno dice, profe, es recontra tranca, ¿no? Pero un texto filosófico en verdad no es que se atrancan. Y alguna vez le decía yo, es que tenemos pocos conocimientos sobre filosofía, ¿no? Eso complica en algo. Pero un texto de filosofía lo que hace más bien es explicarte desde diferentes puntos de vista posiblemente un determinado tema. Pero como no conocemos tal cual es la filosofía, eso complica en algo. El texto filosófico se erige con la intención deliberada de reflexionar y de comprometernos en una investigación profunda y radical. Las características esenciales del texto filosófico son la densidad conceptual, la pulcritud de sus distinciones y el talante crítico. Así es, ¿no? Quien sabe filosofía, quien desarrolla filosofía, evidentemente, pues está a la vanguardia. Es mejor que muchos, que todos. Primer texto filosófico. La ironía. Este texto es chévere, a mí me vacila ese texto.
La ironía literal ya evolucionada actualmente, la ironía es una burla fina, ¿sí? Pero mira, la ironía es la característica peculiar de la dialéctica socrática. Mira, ¿qué cosa es la dialéctica socrática? La dialéctica es el arte de conversar, es el arte de intercambiar ideas, de argumentar, de convencer. Esa es la dialéctica socrática. Recuerda que Sócrates, y antes que los presocráticos, ¿sí? Con Sócrates se hace patente la filosofía, pero Sócrates no escribe nada. Quien escribe mucho de sus pensamientos de Sócrates es Platón. Platón lo difunde, profundiza más y hace mucho más patente la filosofía. Y evidentemente eso se consolida ya con Aristóteles, ¿no? Entonces, Sócrates, Platón, Aristóteles, de alguna manera, pues hicieron que la filosofía tenga bases sólidas respecto a la humanidad. Entonces, vencer. Es la característica peculiar de la dialéctica socrática. Y no solo desde el punto de vista formal, sino también desde una perspectiva sustancial. En general, la ironía significa simulación. En nuestro caso específico, a saber, en lo que concierne al método usado por Sócrates, indica juego bromista, múltiple y diverso en las ficciones y estratagemas utilizadas por este para obligar a su interlocutor a dar razón de sí mismo. Con la broma, ha escrito un documentado autor. Sócrates quita cierta mascarada a las palabras o a los hechos. Se muestra muy entrañable, amigo de su interlocutor. Admira su capacidad y los méritos de este. Le pide consejo e instrucción y así sucesivamente. En nuestro caso sería así, no, lo estoy midiendo, algo así sería en el lenguaje, por ejemplo, de alumnos varones. Al mismo tiempo, sin embargo, y para quien observe con más profundidad, se cuida de que la ficción resulte transparente. Ese es obviamente en análisis de Mayer. En conclusión, lo jocoso siempre está en función de un objeto serio y por lo tanto siempre es metódico y a veces en simulaciones irónicas. Sócrates fingía adoptar como propios los métodos de su interlocutor, sobre todo si ese era hombre culto y en particular si era filósofo. En síntesis, si yo quiero aprender más sobre alguna materia, ¿qué hago? No puedo presumir, porque si yo presumo conocer, no aprendo nada. Si sé algo bacán, ¿no? De pronto sé nada, ¿no? Yo así aprendí algunos cursos de matemática, ¿no? Entonces me acercaba con mi profe de matemática y como sabía muy poco de, vamos a suponer, de trigonometría, entonces el profe marcaba toda si me entraba una práctica 20 preguntas, la marcaba así por marcar. Y entonces, obviamente decía, profesor, ¿me podría decir, mi respuesta está bien, profesor? Obviamente mi respuesta estaba recontra mano. Pero ya, ¿no? Entonces, obviamente, debo hacerle pensar al profesor que yo sí sabía algo, ¿no? Por eso había marcado, no, marcaste mal, profe, disculpen. De hecho, que yo sabía que estaba mal, ¿no? Pero era la única manera, obviamente, de aprender algo, ¿no? Algo así, obviamente, aplicaba Sócrates, pero Sócrates, obviamente, iba más allá, ¿no? Él estaba con su interlocutor, recuerda que Sócrates, obviamente, es un genio, ¿no? Y entonces a su interlocutor le hacía creer, pues, que evidentemente tu método es chévere, ¿no? Ah, qué bacán, ¿cómo lo descubriste, no? A ver, cuéntame algo más, ¿no? Obviamente, ahí le hacía pensar y le hacía seguramente explicar de una manera metódica a Sócrates, porque obviamente estás hablando con Sócrates, ¿no? Igual, no, ponte, no sé, a mi hijo un día me dice, papi, ¿me da permiso para salir? Ya, bacán, sale. ¿Hasta qué hora? Hasta las 10. ¿A qué hora va a salir? A las 4. A las 4, tanto tiempo, bueno, no importa, me cae bien, hija, ya, bacán. ¿Hasta qué hora vienes? A las 9. Y mi hija viene a las 11. Demonios, me molesto, pues. Y entonces le espero, le digo, ¿sabes qué, hija? La próxima vez que vengas, este rato, ¿sabes qué? Digo, la próxima vez que vengas, mejor vienes trayendo el pan. Estoy ironizando, ¿sí? ¿Me estoy mofando de mi hija? No. Entonces ella tiene que pensar, ¿no? O sea, si es, obviamente, si es contra simplista, dirá, bacán, entonces
qué bueno mi papá, ¿no? Entonces la próxima vez que me da permiso vengo a las 6 de la mañana. Tampoco, eso no le dije, ¿no? O sea, que elige en verdad, la próxima vez que me venga a estar, la próxima vez mejor me viene a estar en el pan, ¿no? O sea, que elige en verdad. O sea, que la próxima vez que vengas tarde, mejor no venga. O sea, le estoy haciendo pensar, ¿no? Entonces, eso es la ironía, ¿no? Hacerle pensar a la persona, pero que piense y tenga algo, pero con su propio medio, ¿no? Entonces, algo así usaba Sócrates en sus enseñanzas, ¿no? No se burlaba de su doctora, simplemente le hacía sentir bien y sacaba experiencia y también, obviamente, seguramente después decía, ¿sabes qué? Pero eso lo puedes hacer así, lo puedes hacer así, hasta qué sé yo, ¿no? A veces en sus simulaciones irónicas, Sócrates fingía adoptar como propio los métodos de su interlocutor, sobre todo si éste era hombre culto y en particular si era filósofo. A continuación se dedicaba al juego de exagerarlos hasta el límite caricaturescos, para después invertirlos con la lógica peculiar dichos métodos, de forma que se hiciese patente la contradicción. Por debajo de los distintos disfraces que Sócrates iba utilizando siempre, se veían los rasgos del disfraz esencial, al que antes hemos aludido, el no saber, la ignorancia. Se puede afirmar que en el fondo los polícromos disfraces de la ironía socráticas no eran más que las variantes de un disfraz básico que, a través de un multiforme y habilidísimo juego de ocultaciones, acababa siempre por reaparecer. Y tú habrás escuchado cuando viste televisión años anteriores, desaprende, ¿no? O sea, ¿por qué la sugerencia de la palabra desaprender? Es que la única manera de que una persona sea consciente de que en verdad sabe poco, nada, ¿no? Ahora, si crees que sabe ya, tienes que tratar de desaprender, ¿no? Para que evidentemente renueves conocimientos, ¿no? Porque si tú asumes que ya conoces, no vas a querer aprender y ahí nomás te vas a quedar, te haces suficiente y eso está recontra mal. El uso entonces, Sócrates, la ironía para evidentemente llevarlo pues a la parte cognitiva. Dice, determina la idea central del texto. La idea central. ¿Sabe? ¿Sí? Ya, muy bien, gracias, varón. Ahora, profeta, ¿por qué no podría ser así? No, es que en verdad no se burlaba de sus hechos, no se burlaba para nada. Él les hacía pensar, ¿no? Les hacía creer que efectivamente saben lo cierto, ¿no? Y luego seguramente les explicaba, le detallaba. Muy bien. Ahí está tu super respuesta. Segunda preguntita. Entre formal y sustancial se establece una relación de, profeta, no vi esa palabrita, es al inicio del texto. ¿Sí? La ironía es la característica peculiar de la dialéctica socrática, y no solo desde el punto de vista formal, sino también desde una perspectiva sustancial. No solo desde una perspectiva formal, sino también desde una perspectiva sustancial. Formal, sustancial. Aparentemente hay una relación de semejanza, digo aparentemente, pero lee toda la oración siempre. La ironía es la característica peculiar de la dialéctica socrática. No solo desde el punto de vista, no solo desde el punto de vista formal. La formalidad es lo exterior, el perímetro, sino también desde una perspectiva sustancial, el centro. Vamos, ahora sí, tiene sentido lógico tu respuesta. ¿Cuál es? ¿Dónde? Ya, mira, ya ahora estamos hablando de un fenómeno semántico ya. Lo externo y lo interno, ¿sí o no? Ya no es de inclusión, ¿eh? Ya no es de implicancia.
A ver, te super leo en chat. Así es, pues, claro que sí, ¿no? Si dice lo externo, el perímetro y el centro, de hecho que hay una relación de oposición de antonimia. ¿Bien? Muy bien. La respuesta es pues la A. Se oponen. Se deduce del texto que en Sócrates la ironía es un recurso, ¿sí o no? Es un método, un recurso que él utiliza, pero lo utilizará siempre, lo utilizará de vez en ¿Ya? cuando, ¿sí? Espontáneamente, hierático relativo a los santos. En este texto, muy bien, la respuesta que me están brindando, te agradezco bastante. Voy a retroceder un ratito, ¿ya? Me pasé. Ahí está. Dice la segunda oración. En nuestro caso específico, a saber en lo que concierne al método usado por Sócrates, indica juego bromista múltiple y diverso en las ficciones y estratagemas utilizadas por este para obligar a su interlocutor a dar razón de sí mismo. Y una tras, en última oración dice, a veces en sus simulaciones irónicas, Sócrates fingía, como, mira, a veces en sus simulaciones irónicas, Sócrates fingía adoptar como propios los métodos, a veces. Por lo tanto, vamos, dime tú, ¿cuál es la respuesta ahora sí, Luz? ¿Cuál es? ¿Espontáneo o es irregular? ¿Sí? Sí. ¿Espontáneo o irregular? Ya dependía del interlocutor, ¿no? No a todos se aplicaba la ironía, ¿no? A algunos sí se recurría, obviamente si estás con una persona que tiene suficientes conocimientos como tú, no le vas a aplicar lo mismo como pues a uno que no tiene suficiente conocimiento, ¿no? De hecho que no, ¿no? Porque no va a resultar. Quizás algunos van a aceptar tu ironía, no algunos van a identificar tu ironía y automáticamente vas a quedar mal. Entonces en el texto dice que no siempre lo usaba. No siempre lo usaba. Bien, la respuesta es irregular. O sea, dependiendo del público, dependiendo del interlocutor, usaba. En ciertas estrategias dialécticas, es más, yo te había leído la respuesta casi literal, que estaba casi en la trasantepenúltima oración. Respecto al método socrático, es incompatible aseverar. Involucraba la simulación constante de puntos de vista diversos, nunca determinaba el antagonismo de ideas en la propia discusión, se originaba en un rasgo esencial que lo caracterizaba plenamente, buscaba el reconocimiento de la ignorancia a través de la jocosidad, incompatible.
Ahí está el gran Sócrates. Muy bien, se agradece la respuesta que está enviando. Es tu respuesta. Nunca he terminado antagonismo, siempre, constantemente, para que la profesora evidentemente piense bien lo que estaba hablando. O sea, siempre, obviamente, contradice alguna que otra aseveración. La respuesta era ella. Bien, amigos, hasta ahí la parte teórica práctica. Ahora nos abocamos netamente al análisis de otros textos que yo había considerado acá, aparte, obviamente, de las que están en su separado. Y cuando tengo este texto, obviamente, si es un texto mixto, chévere. Lo que hago, ¿qué cosa es? Primero, buscar las preguntas. Exploro todas las preguntas. Luego, recién, obviamente, analizo la imagen. En ese caso es sencillo. Veo dos escorpiones o alacranes. Parece que están peleando. Ahí tienen sus tenazas ambos. La danza nupcial de los alacranes. Un rito repetido sin variación desde hace millones de años. Mira, todos los alacranes siempre hacen este proceso o este baile. Mira, siempre, dice, sin variación desde hace millones de años. Una vez hecho ese análisis, ahora voy al texto. En la mayoría de las especies de animales se observa una serie de situaciones definidas. Ahora te están explicando lo que es el gráfico. O sea, esa forma que tienen los alacranes de hacer su danza nupcial, lo hacen todos. O sea, está en sus genes. Eso no es aprendido. Definidas, estereotipadas que preceden al acto sexual, o sea, antes de tener el sexo, hacen esa ceremonia, la ceremonia del baile nupcial. Los estudios de animales, en particular de mamíferos, muestran la importancia del hipotálamo, que, como hemos visto, desempeña un papel clave en la generación de modulación de las emociones. Juega un papel clave, literal, clave es importante, vital, cardinal, en la modulación de las emociones. La activación de neuronas en estas regiones del hipotálamo excita a su vez a otras que tienen a su cargo la iniciación y coordinación de un conjunto de movimientos musculares viscerales que se repiten de manera consistente y terminan con la consumación del acto sexual. En muchos mamíferos, ¿sí?, dice que obviamente hay todo un proceso, ¿no? No es como en algunos casos de algunos animales que ya tienen definida, ¿no? Hacen la dancita nupcial, luego sexo. En cambio, en otros mamíferos hay todo un proceso, hay toda una ceremonia, dice. Tercera oración. Algunos de estos patrones son también característicos de la última parte del acto sexual en el humano. Mira, particularizan, hablaron de todos los mamíferos y hablan netamente de los humanos. Lo que ocurre antes es justamente el terreno del proceso creativo del erotismo. Cuando la mente puede elaborar pensamientos, lenguajes y acciones complejas mucho antes de culminar el proceso de un acto sexual, imaginación, fantasía e ensoñación, que son elementos básicos del erotismo,
que se encuentran hasta donde sabemos en sitios neuronales y conexiones neuronales exclusivas de la especie humana. Ya está. Todo el proceso antes del acto sexual que hace el humano se llama erotismo. ¿Sí? Lo que no ocurre en los animales. Los animales evidentemente ya tienen toda una estructura definida, ¿no? No hay todas esas cositas raras que hace el humano antes del sexo, dice. Los animales tienen un solo punto, ¿no? Tal cual, ya está en los genes, ¿ya? Párrafo 2. En el animal los estímulos que excitan la cópula son varios. El olor de la hembra en celo, el color del plumaje o del pelaje de los machos, la expresión del canto en las aves o el chirriar de las cigarras en el hombre, además de la existencia de estos mismos estímulos relativamente sencillos que le permiten funcionar en forma simple, semejante a la de los animales, existe una multitud de otras motivaciones externas, pero más sutiles, como la presentación escrita o plástica, o de manera muy importante otras internas como la evocación, la imaginación. Lo cierto es que el humano, ante el sexo, tiene pues una ceremonia. Algunos hablan, otros hacen caricias, otros beben, otros bailan, o sea, una serie de cosas, lo que no hay en los animales, ¿no? En los animales es un acto y un de frente, ¿cierto? En cambio, en los humanos no. Hay todo en términos deportivos, hay un calentamiento de cancha, ¿no? Se va a decir. En los humanos no ocurre eso. Hay un solo acto y ¡boom! De frente al sexo. En cambio, acá no. Y además, lo que tienen los animales, mira, esto lo tienen los genes ya. En el humano no. El humano sí va aprendiendo otras cositas más. Bien, entonces, eso lo que tú ves en la imagen, lo han hecho los alacranes siempre, toda la vida, y lo seguirán haciendo. ¿Por qué? Porque eso está en sus genes. Esa información está en sus genes. Primera preguntita, dime el tema central. Mira, el tema central. Centralmente. Hablar de los animales era como una introducción para hablar netamente de los humanos. Así es, muy bien. Chévere, claro que sí. Muy buena respuesta. Oiga, pero... Y entonces el compañero dice, no, mis amigos, ¿dónde están? Los buscaré. Oiga, ¿quién se asoma? Nadie. Solo uno, hermano. El tema central está hablando de los humanos, ¿no? O sea, está comparando al final el acto sexual en los humanos y en los animales. En los humanos hay todo un proceso, en los animales no, de pronto son directos. Y eso es lo directo, ¿no? O sea, el color del plumaje, el canto de las aves, qué sé yo. Bien, así es. Muy bien, compañero Romero, Ángelo, Ricardo, Mía, lo máximo, doctor. Gracias, te agradezco. La respuesta es eso, justamente. En nuestro caso, sobresale bastante la parte mental, ¿no? La sinapsis, la dendritas, ahí está en acción. Profeta, ¿qué es excitarse? ¿Se vincula con el sexo? No necesariamente. Excitar es reaccionar a un estímulo extraño, o si quieres de manera literal, profeta, ¿qué es excitarse? ¿Es lo que me imagino? No, ¿quién te ha dicho? Hacer que se reproduzca o se intensifique una actividad o estado de sentimiento, ¿no? O sea, eso es excitarse, excitar. Hacer que una cosa se active. ¿Por qué lo llevas solo al campo del sexo? No necesariamente.
Si un día estoy caminando por la calle y mi amigo, que es un moreno de 1,95 m, me coge por la espalda, oye, Román, y yo, me asusto, me excité. Estoy reaccionando a estímulos extraños. Entonces no tiene nada que ver con sexo necesariamente. Respecto a los alacranes del gráfico, resulta compatible, dice compatible, sostener que, o sea, ahí hay 3 falsas, como tú vas a comprobarlo, y hay una solo que es obviamente la compatible. ¿Cuál será? ¡Recontra Watts! ¿Cómo me vas a decir eso? ¿Para qué te traje? Dice compatible, no dice incompatible. ¿Qué tienes? Yo creo que el dedo te traicionó y es otra cosa, pero doctor, pero hace rato no vas a marcar. No, no, no. Unen sus tenazas de forma inusual, eso es falsa, pues. Eso es falsa. Inusual, no. Porque esa de unir sus tenacitas lo llaman desde siempre. Entonces, ¿por qué vas a marcar con algo compatible? ¿Eso qué tienes? ¿Todo bien por casa, amiguito? Ahora es otra cosa. Amiguita, ¿todo bien? Unen sus tenazas de forma inusual. ¿Qué tienes? No, 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 no. Eso no hacen ellos, de forma inusual, no, de forma usual, toda la vida la han hecho, entonces es falsa, como tú observarás, está negando lo que dice el gráfico. La respuesta es, ponen en contacto sus pinzas de la misma manera como el resto de su especie. Claro que sí, eso es compatible, eso reafirma. ¿Por qué? Porque desde miles, millones de años lo hacen así, y así será por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La respuesta era pues la de Dadito. Dadito. En el texto del antónimo contextual, el término clavia es clave para el proceso sexual. Así es, muy bien, claro que sí, muy bien. Te agradezco bastante. Claro, es el antónimo. Si clave habíamos deducido como importante, cardinal, vital, sustancial, y el antónimo, la única palabra que tiene una connotación negativa, que se opone a clave, obviamente que es, ya, ahora sí, porque, pero sí eso han marcado. Así es, muy bien, Kevin, Romero, Ricardo, bien, Lozano, muy bien, ahora sí. La respuesta es irrelevante, irrelevante, irrelevante. Antónimo, antónimo contextual. Se infiere el texto que el erotismo, pues, el erotismo, no lo vas a asociar pues al cangrejo, no lo vas a asociar al alacrán. El erotismo es propio del humano y lo dice el texto de forma literal, primer y segundo párrafo. Vamos, ¿cuál es tu respuesta? Gracias. Muy bien. Eso nos hace diferente de los animales. En nosotros hay toda una parafernalia. La cópula es la unión, ¿no? La unión de los sexos. ¿Bien? La cópula es la unión. ¿Bien? Es el acto sexual en sí. Eso es cópula. ¿Bien? La relación, el nexo, la unión, en síntesis, el sexo. ¿Bien? ¿La ve? Así es, doctor. Muy bien, gracias. Te agradezco bastante. Ahí está tu super respuesta.
la pregunta 5. Si el ser humano hiciera de imaginación, de fantasía y ensoñación, entonces no habría erotismo. Entonces seríamos como los animalitos, ¿no? O sea, ya haríamos de manera repetitiva la misma cosa, ¿no? Pero mira lo que está marcando. ¿Sí o no? Si el ser humano no tendría imaginación, tampoco tendría fantasía y tampoco tendría soñación, entonces actuaríamos como los animalitos. O sea, ya nuestra idea ante el sexo sería la misma en todos. O sea, de pronto danzaríamos como, no, digo, ¿no? Porque cada animal tiene su proceso. De pronto danzaríamos como la cráneo, pues, ¿no? Quiero sexo, me pongo a bailar ahí con la gran hembra y bacán. Es así. Pero dice, si no tuviéramos eso, actuaríamos como los animales, tal cual. Ya nada nos va a diferenciar. Muy bien, ahora después han cambiado algunos. Se hará ese. Tu desempeño sexual sería equiparable a una conducta estereotipada. Profeta, ¿cómo conducta estereotipada? Que ya tienen los genes. Como los animales, te estoy diciendo hace rato. Profe, ¿por qué no la sé, profeta? No sea malo conmigo. ¿Por qué no, profe? No. Es que dice indiscernible, pues ¿cómo vas a decir medio? Las conexiones neuronales humanas serían indiscernibles. No, pues. Sería lo mismo, pues. No es que actuaríamos como los animales, entonces ya no sería indiscernible, sería lo mismo. La respuesta es la D. La D de dado. Bien, este texto pertenece a su separata, está en su separata. Ahí lo observé y de ahí lo hemos extraído. ¿Bien? Bacán el texto argumentativo. Vamos a leer una lecturita de ese texto. Vamos, una lectura. Ahí vamos a leer ese texto que usted obviamente ya lo ha terminado de leer. De todas maneras, siempre es bueno volver a leerlo, ¿ya? El general Clausewitz, en su famoso libro de la guerra, sostiene como tesis central de su argumento que la guerra es la continuación de la relación política con la aplicación de otros medios.
Sin embargo, lejos de su apariencia de axioma, esta sentencia resulta limitada e incompleta. El autor está negando la afirmación que hace el libro de Clausewitz. Está loco Clausewitz. O sea, así no es la guerra, ¿no? O sea, no es la prolongación del aspecto político. Quiere corregir. Sin embargo, lejos de su apariencia de axioma, esta sentencia resulta e incompleta. Es limitada e incompleta porque apunta únicamente a la parte racional y objetiva de la guerra. Esto es, la guerra es presentada como una decisión fría, meticulosamente calculada y mediante el cual los estados buscan asegurar sus intereses, dejando a un lado el otro rostro de la guerra, el humano e irracional, el subjetivo y pasional, sustentados en los impulsos más profundos de la naturaleza humana. Entonces, ahí el autor de este texto está argumentando, obviamente, de manera contraria a lo que sostiene pues Clausewitz en su libro. Clausewitz parece que ha sesgado la información, está tocando una parte nomás de lo que es la guerra, ¿no? No toca la otra parte, ¿no? Y eso es lo que justamente le está explicando, ¿no? Este libro no está bien porque no ha tocado ese aspecto, ha tocado una parte más, no este aspecto. De este modo, este otro rostro humano y natural, caracterizado por... Voy a esperar que se vaya esa cosita negra, ¿eh? Por los impulsos, queda fuera de la concepción elaborada por Clausewitz, quien refiere más bien circunscribir la guerra a lo institucional y cultural, que conlleva a la represión de los impulsos mediante la monopolización y normalización de la violencia. Lo que ciertamente no puede ser, ya que se le está despojando al hombre de esa violencia inherente a él. Es decir, concebir la guerra como una continuación de la política implica pensar al hombre únicamente como un ser artificial, cuando también somos seres naturales. En ese sentido, lo correcto, por ser exacto, sería reconocer la dualidad del hombre, en tanto ser cultural y ser natural. Claro, no todo es político, porque Clausewitz dice que obviamente la continuación del aspecto político, solo que lo político se hace físico. Y el autor de ese texto dice, no, está mal, hermano, porque el aspecto natural, ¿no? El ser en sí, el hombre en sí. ¿Qué tiene que ver ahí de pronto el soldado que no participó del aspecto político? Guerra. Entonces también tiene que ver la parte del, no sé, ¿no? La parte cognitiva. Para así poder tener un entendimiento más cabal de la guerra. Esto es abordarlo en su dialéctica y no desdoblarlo, equivocadamente lo hizo Clausewitz. Por lo tanto, parece ser que el autor de este libro es un crítico, ¿no? Entonces, pues se trae abajo el libro de Clausewitz y no le da tregua, ¿no? Dice que este libro es mal, habla de la guerra, pero habla de un aspecto, ¿no? ¿Cómo es posible que diga solamente la prolongación del aspecto político y no toque lo natural en el hombre en sí? ¿Qué le pasa a ese padre? Ahí está el autor. Extracto del primer capítulo del libro Historia de la Guerra de John Keegan. Entonces, John Keegan, pues, está de acuerdo con lo que plantea el autor del libro, Clausewitz, el autor del libro de la guerra. ¿Bien? Entonces, refuta el contenido, refuta los argumentos que propone Clausewitz en ese libro. Hecho eso, ahora las preguntitas. Las preguntitas. El argumento esgrimido por el autor en contra de la definición de Clausewitz es, obviamente no está de acuerdo con él. Se trae abajo todo el contenido casi de Clausewitz.
Bien, doctor, gracias, te agradezco bastante. Según el crítico, ¿sí o no? La guerra no es solo un aspecto, dice, la guerra tiene dos aspectos, ¿no? Entonces, él critica que Clausewitz haya tocado solo un aspecto, ¿no? Y haya dejado el aspecto humano. No solo es cultural, dice, también es humano. Muy bien, gracias. Excelente, sí, esa es la respuesta, obviamente, ¿no? O sea, para el autor de ese libro, para Keegan, la guerra tiene dos planos, dos partes, no solo es una parte, tiene dos planos. Ahí está tu super respuesta. ¿Eh? Medularmente, la idea principal del texto es, oiga, no te pregunto la idea principal, sino qué cosa coge o toca la idea principal, dice. Y en el texto el autor obviamente está criticando el contenido de la obra La Guerra, hecho por Clausewitz, porque la guerra tiene dos partes y esta es una sola parte, por eso es que no está de acuerdo, por eso critica, refuta los argumentos que plantea Clausewitz en su obra La Guerra. Muy bien, gracias. Así es. Pero, doctor, pero él dice son diversas. La respuesta. Si estás hablando que la guerra tiene dos partes, ¿por qué vas a decir que son diversas? Porque en el texto se habla de dos partes. Y el autor dice, tiene dos partes, la parte política, la cultural y la parte humana. No, no, vale, vale, está bien, no, está bien, muy bien. Hasta ahí mira esta parte teórica práctica. Ahora nos vamos a abocar netamente al análisis de su libro. Si hubiera alguna súper pregunta, encantadísimo, jóvenes, ¿ya? Y si no, vamos a analizar los libritos, los textos que nos propone aquí en su material didáctico. Un Maquiavelo, ya, pues Maquiavelo es chévere. Pero vamos a brindarle una lecturita a ese texto.
A ver, el texto. Ya te imaginarás por qué el sinónimo de Maquiavelo está inclinado a la maldad, pues, ¿no? Está pensando maquiavélicamente, ¿no? En el texto se habla del ámbito militar, ¿no? Pero obviamente esos no han quedado ahí. Han cambiado, ¿no? Han variado. Obviamente acá ya no existe pues el nacionalismo, el amor a la patria, ¿no? Sino dice Maquiavelo, mira, y tiene siglos, ¿eh? Dice que evidentemente una persona, obviamente, han de ser así, ¿no? Uno luchaba por la patria, por uno mismo, por el honor, pero no es así, dice. Es más, nada, no me comprometía nada con la patria, ¿no? Pero en cambio, si ahora se le paga, obviamente esa persona se compromete a defender su trabajo, ¿no? Porque es un trabajo al fin y al cabo, ¿no? No puede ser gratis. No, profe, pero en el ejército te dan tu comida y qué sé yo, sí, pues, pero algunos tienen familia, ¿no? Algunos quieren ser algo más que un simple soldado. Entonces, es por eso que ahora en el ejército suele pagarse. Propina le llaman, pero obviamente es un incentivo. Y eso te compromete, evidentemente, mucho más con la patria. No será mucho, pero evidentemente es algo. Entonces dice, centralmente el autor del texto quiere demostrar que Maquiavelo muy bien, claro que sí, doctor. Eso es, esa es la respuesta. Nicolás Maquiavelo ha recibido mucha atención por sus escritos políticos. Sin embargo, su contribución al ámbito militar ha quedado al margen de toda consideración, a pesar de haber realizado innovaciones tras sostener que al existir una correspondencia entre la política y lo militar, es indispensable la fundación de nuevos procedimientos para la guerra, los mismos que permitan la conservación del poder político. Bacán, si un país políticamente o un político quiere conservar su ideología, de alguna manera, pues, y si llega al poder, ese poder tiene que empezar a pagar a los del Estado de fuego en las batallas, sino también por el ocaso del sistema feudal, volviendo insostenible la conservación de un ejército coyuntural y efímero. Es decir, el paso de una estructura militar temporal e improvisada a una permanente y profesional. Entonces, si tú inviertes en algo, obviamente es mejor. Se explica, es decir, el paso de una estructura militar temporal e improvisada a una permanente y profesional. Se explica por el ocaso del sistema feudal frente al advenimiento de la economía de mercado que ofrecía dinero como pago por los servicios militares prestados, ¿no? Como siempre, ¿no? Los feudalistas, los capitalistas, los burgueses quieren todo gratis, bacán, quieren ganar, ganar, ganar. Entonces, obviamente, es por eso que el ejército feudal o muchos ejércitos feudales perdieron fuerza. Por soldados entrenados y agrupados en cuerpos de infantería y artillería, haciendo a las nuevas tendencias militares ofensivas que la de antaño. En consecuencia, para Maquiavelo, la guerra adquiere relevancia en la vía política en tanto ofrece al hombre la oportunidad de lograr su destino en base a la paz, alcanzada mediante la derrota absoluta del enemigo. Y la única manera que ese soldado se comprometa conmigo, obviamente, es cuando yo le pago. Lo que supone que la guerra debe ser decisiva y corta. Esto, a su vez, implica que el entrenamiento y la disciplina de los hombres hay que establecer lazos de comunión y moral entre ellos, ya que las bases de una república son la justicia y las armas. En síntesis, ¿quieres paz en tu nación? Ahí están tus militares, ¿no? Pero esos militares
obviamente tienen que recibir un dinero, bueno, si no, no pasa nada también. Ahora, sí, márcame tu super respuesta, a ver. Ya me había dado la respuesta un compañero. Centralmente, el autor quiere demostrar que Maquiavelo habló sobre la vida militar, sobre los militares, ¿sí o no? Cómo es que, obviamente, cambió de una forma a otra forma. Y por qué también los ejércitos feudales perdieron fuerza. ¿Sí? No, nada que ver, pero ahí no tiene nada que ver el concepto, estás incluyendo tus conceptos ahí, no, ahí no tiene nada que ver, ¿no? ¿De qué habla el texto? ¿No? ¿De qué habla el texto en sí? ¿De qué habla el texto en sí? Así es, Kevin, claro que sí, esa es la respuesta, Kevin, obvio. Teorizó sobre aspectos militares, según el cómo fue cambiando el ejército. Disculpe. Prosigamos. En esencia, la idea principal del texto es, ahí cuando Maquiavelo habla sobre el ejército y dice cómo es que cambian, ¿no? De una forma a otra forma, y por qué esos soldados se comprometen con el Estado, ¿no? Obviamente si reciben una remuneración. Muy bien, la respuesta pues es ella, ¿no? Mira ese bonito distractor. Ahí hay un bonito distractor. Obviamente las otras ni siquiera lo tomamos en cuenta. Ahí está tu super respuesta. Este texto lo habíamos desarrollado ya. Estaba en la diapositiva. Este texto ya estaba hecho, ¿eh? Ahora vamos con el tercer textito. A ver.
vamos a desarrollar este texto. La importancia de la práctica y la teoría, de la teoría y la práctica. ¿No es cierto? Hoy en día, el nivel objetivo de la guerra se resiste al reduccionismo y a los enfoques teleológicos. En este contexto, parece que los métodos holísticos que dibujan el diseño operativo sistémico brindan un mayor potencial de explicación y comprensión en los sistemas adaptativos complejos. Sí, es cierto que a veces reducir y sistematizar las cosas resulta altamente beneficioso en las operaciones militares. Sin embargo, pensar en forma crítica si debemos aplicar las mismas construcciones y procedimientos lógicos indistintamente para todos los conflictos futuros no deja de ser capital también. Cada hecho tiene su propio contexto. La reducción y el análisis cartesiano no son más que una de las muchas aproximaciones que podemos usar. En ese sentido, debemos evitar caer presa de la causalidad lineal, pues cuando la única herramienta que tienes es un martillo, todo te parece un clavo. A pesar de que algunos autores como el doctor Milan N. Bego, profesor de operaciones del Colegio de la Guerra Naval de Norteamérica, Army, dudan de los fundamentos teóricos del DOS, tildándolos de pseudocientíficos. Lo cierto es que ahí está la parte central, y para que respondas el texto, la primera pregunta. Lo cierto es que el pensamiento sistémico ha demostrado su eficacia en otras áreas del conocimiento y de la ciencia. No olvidemos que el origen del pensamiento sistémico es notoriamente científico. En ese sentido, el estudio epistemológico se torna fundamental si queremos adaptarnos a los cambios de materia del diseño operacional y adquirir la capacidad para innovar de acuerdo a nuestras capacidades y recursos. Así, la epistemología ha demostrado su creciente importancia en diversos campos de la seguridad y la defensa. De esa manera, evitaremos ser como aquel alumno de Sócrates que redujo su aprendizaje militar afirmando que solo o que había aprendido solo son tácticas nada más ellas. En esencia, el autor dice, el texto esencialmente plantea el tema de, aquí es eso, hay con la metáfora que no todo es pragmático, sino también se precisa, dices, también se precisa, evidentemente, del concepto teórico. Y aquí en la última parte donde decía yo está la respuesta. Dudan del fundamento teórico del DOS, tildándonos de pseudocientíficos, que el pensamiento sistémico ha demostrado su eficacia en otras áreas del conocimiento y de la ciencia. No olvidemos que el origen del pensamiento sistémico es notoriamente científico. Por lo tanto, ¿qué están diciendo? En la guerra no todo es estrategia, ¿no? O sea, tiene que haber el aspecto teórico, ¿no? No tiene sentido llevar un grupo de soldados si no saben, obviamente, ni disparar, ni conocen el FAL, o quizás otras armas. La respuesta. Ahí está tu super respuesta. La idea principal del texto sostiene que muy bien, claro que sí, doctor. No, está bien, esa es la respuesta. Porque aquí en el texto se está revalorando la importancia de la teoría, ¿no? No todo es pragmático, ¿no? O sea, la parte teórica es importante, ¿no? Porque sin la parte teórica
la parte práctica muchas veces no funcionara. Y con la analogía que hacían, ¿no? O sea, si yo llevo un grupo de soldados, ¿qué cosa es el fusil? De hecho, ¿qué? No va a pasar nada. Ahora dice, mira, la teoría es importante en la formación, pero ¿de dónde sacas tú esto? ¿De dónde sacas eso? ¿De qué me sirve que mi capitán o mi general sepa teoría y no me la transmita? Se supone que quienes van a estar en batalla son los soldados, ¿no? Y ellos son los que deberían conocer, ¿no? Ahora, si conocen la teoría, obviamente es fácil transmitirle la práctica, pero si no conocen teoría, pero altos militares, ¿de dónde? No hay forma. La respuesta. La teoría en el campo militar propicia la adaptabilidad e innovación. Ahí es fácil. Si el alumno obviamente domina la teoría, es fácil, obviamente, aplicarle incluso en un ejemplo de más nivel o de menos nivel, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe, la teoría tiene bases. Siguiente textito, a ver, el siguiente textito.
Y a ver, respuesta a ese tema. Profe, ¿por qué nos ha puesto textos complicados? ¿No? Ustedes tenían la separata. Era chequearla. Y les voy diciendo, mira, otra vez, cuando lean un texto un poco complejo o que se complique, entonces busquen la pregunta por el tema central o idea principal y analicen las alternativas para que entiendan el tema. Una vez, mira, aquí en las alternativas se va a repetir una frase o una o dos palabras constantemente. Entonces el tema se vincula con él si el tema no es ella. ¿Sí? Entonces es una forma de leer el tema sin haber leído el texto. Esa es una forma más. Y la otra, obviamente, ese pie de página siempre te ayuda bastante también. ¿En qué se basa? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la disciplina del cual extrajeron este texto? Y ahora sí, mira, tu respuesta ya lo puedes hallar en ese segundo párrafo o si quieres en el primer párrafo. Dice. La historia humana, la historia humana, la historia humana no tiene una figura evolutiva y se ve comprimido. ¿Por qué la asemeja a un modelo evolutivo de esta clase? Lo que evidenciaría el fracaso del pensamiento evolucionista. Ya está tu respuesta. Ahora dime tú, ¿cuál marca como respuesta? ¿Cuál es tu respuesta en la 7? Están hablando algo negativo del evolucionismo. ¿Sí o no? No hablan algo positivo. ¿Sí? Así es. Obvio, así es, doctor. Claro, la respuesta es esa. La respuesta es esta. La respuesta es esa. Lo inconveniente del evolucionismo en el estudio de las sociedades humanas, ¿no? O sea, no hay sustento, no hay un representante. Sí, pueden jactarse, decir muchas cosas, pero no hay alguien que sustente tal cual, según el autor de ese texto. El autor del texto se esfuerza en señalar que todo tiene que ver, o sea, no le da opción de algo positivo al evolucionismo. Así es, muy bien, doctor. Claro que sí. En todo el texto hablan obviamente de aspectos negativos del evolucionismo. Mira, en este párrafo nomás mira. La cuestión es bastante trillada, pero suele aparecer en las consideraciones de los evolucionistas, solo traídas por el interés de saber si existe o no una ruptura definible entre los protohumanos, antes de ser humanos, ¿no? O sea, los primitivos, y el Homo sapiens. Es decir, que lo consideran como algo nuevo añadido a los procesos evolutivos existentes. Pero la pepita de la cuestión es que la naturaleza reflexiva de la vida social humana subvierte en una explicación del cambio social. Sí. Y les agradezco bastante esa super respuesta. Pero insisto, hablan del evolucionismo, pero como un contexto netamente negativo. La respuesta acá sería: la aplicación del enfoque evolucionista en las ciencias sociales es infructuoso. O sea, no apoya, dicen. Porque si nos plantean que evolucionamos a partir del protohumano y el Homo sapiens, evidentemente son seres distintos.
Hecho ese repasito, ahora vamos, yo iba completando eso para agilizar eso. Dice, ¿cuál de los siguientes términos no forma parte de la serie oral? En ese caso, entre aleatorio, estocástico, fortuito y son sinónimos. En cambio, azaroso no. Está asociado mucho más a la connotación negativa. La respuesta es la A. Confiado, reticente, cachazudo, lento, fortuito, premeditado. Allá, esa es una serie emparejada completa. Confiado, reticente, cachazudo, lento, fortuito, premeditado, antónimo, sinónimo, tónimo. Entonces debo buscar pues un par de palabras que sean relación de sinonimia y ese es cutre y mezquino. Cuando tú veas esos ejemplos que les subrayé así, ¿bien? Ahí, ¿no? A alguien se le ocurrió, por ejemplo, pues borrar toda la C, ¿no? Entonces van a borrar la respuesta, ¿no? Cuando yo obviamente sugerí que en ese tipo de ejemplos lo que el alumno precisa es conocer más palabras. Entonces, por eso es que puse aquí la alternativa de pero han borrado. ¿Bien? La respuesta acá, por ejemplo, lo correcto sería aquí, lo correcto, mira, repasito, lo correcto sería agregarle acá la alternativa correcta y eso va a ser en la medida que se pueda. Aquí sería mejor, para que tenga sentido lógico, sería en síntesis dominarlo. Dominar. Él es un sinónimo pero relativo, ¿no? Relativo. Engastar, encajar, sinónimos. Recular, retroceder, sinónimos. Horadar, agujerear, sinónimos. Por eso marcamos aquí, seguir, humillar, que es sinónimo de insultar, ofender, agraviar. Hipónimo, hiperónimo. Hiperónimo, hipónimo. Hipónimo, hiperónimo. ¿Ya? Entonces, como hay hipónimo, hiperónimo, hiperónimo, hipónimo, hipónimo, hiperónimo, entonces lo correcto sería pues un hiperónimo y un hipónimo. No guarda el mismo orden, es verdad, pero el tiburón es un tipo escualo. Dintel puerta, no te olvides, parte todo, todo parte todo, lo podría todo parte. El concepto gola, el concepto gola es parte de la armadura que se usa para cubrir el cuello. Entonces, ese es. ¿Bien? La respuesta por ahí marcamos en. Y no te olvides, eso es merónimo, holónimo, holónimo, merónimo. La respuesta es. Determine la palabra que es antónimo de lamentable, triste y lacrimoso. Me piden el antónimo, ¿no es cierto? Y acá sería su antónimo, tal cual antónimo, sería, de pronto sería el más feliz, mira. Alegre. Yo le puse flébil, ¿por qué? Porque es el sinónimo. Ya te expliqué el por qué. A alguien se le ocurrió borrar toda la cena, entonces ya podemos borrar toda la respuesta seguramente.
Lujurioso, libidinoso y salaz. Debo completar con otro sinónimo. Todos ellos son propensos o relativos al sexo, que lo llevan al campo sexual. Entonces aquí, evidentemente, sería, de pronto se me ocurre la palabra, pues, lascivo. Lascivo. Otro sinónimo perfecto, Dios. Profe, ¿por qué puso por oprobioso? Es un sinónimo, pero parcial, alejado. La respuesta correcta es lascivo. Abulia, apatía, sinónimos. Emulación, imitación, sinónimos. Nesciencia, ignorancia, sinónimos. Sinónimo, sinónimo, sinónimo. Sinónimo, sinónimo, sinónimo. Pronto voy a completar un par de sinónimos que tampoco está. Se me ocurre, por ejemplo, la palabra longevo. Longevo y cénico, ¿no? Ameno, soporífero, antónimos. Pernicioso, proficuo, antónimos. Cándido, taimado, antónimos. Aquí sí está la respuesta de Ducho Baquiano. Pero dice, mira, antónimos, antónimos. Aquí dice Ducho Baquiano. Lo correcto sería antónimos. ¿Sí? Lo correcto sería antónimos. Si yo veo acá no hay antónimos. Aquí hay sinónimos. Entonces le haríamos aquí su respuesta correcta. Y le vamos a poner, por ejemplo, acá, docto. Docto y pipiolo. Pipiolo. Son antónimos. O en todo caso, más que pipiolo le pongo ignaro. Ignaro, ese sería mejor. Docto, sabio, culto, ignaro es ignorante. Pasmado, embobado, sinónimos. Gárrulo, facundo, sinónimos. Conciso, breve, sinónimos. Aquí 6 sinónimos. Ínfimo y irrisorio serían sinónimos. Pérfido, felón, sinónimos. Locuaz, verboso, sinónimos. Sinónimos, sinónimos, sinónimos. La respuesta sería la A. Mofa, burla, escarnio. Hoy acá sería, su sinónimo sería ludibrio. Irrebatible y axiomático. Sinónimos, inconcurso. O sea, cuando dice irrebatible, axiomático, que no invita a polémica o a discusión. Que es tal cual. Termine la serie compuesta por 3 sinónimos. No hay los 3 sinónimos. Los 3 sinónimos voy a escribirlo acá. No hay 3 sinónimos. Ah, sí, muy bien, gracias. No hay 3 sinónimos acá. Entonces, vamos a poner palabras filosóficas, ¿te parece? Nihilista. Vamos a poner nihilista. Nihilista. Otro agnóstico, bueno. Agnóstico. Y otro, se me ocurre la palabra escéptico. Escéptico. Escéptico.
escéptica. Bien, esos serían los 3 sinónimos. Evidente, manifiesto, sinónimos, patente. Prescindir, sobrevivir, sinónimos, esquivar. Especular, meditar, reflexionar, evidentemente. Evocar es un sinónimo alejado, pero mejor sería si le pongo, por ejemplo, acá, cavilar. Cavilar sería mejor. Ahí está, justo acá abajo está. Cogitar, terminar, quitar y ultimar. ¿Sí? Aquí mejor le agregamos un sinónimo, sería pues finalizar. Finalizar. Bien, esta practiquita así pues ampliamente superada. Bien, si hubiera alguna preguntita, encantadísimo. Bien, si vamos a dejar de hacer la parte semántica, no te olvides de repasar la relación semántica que usualmente viene en, ¿no? Y esa relación semántica es la antonimia. Y esa antonimia no te olvides que se clasifica en grupos. Antonimia la clásica, léxica, ¿sí? Y la otra, la antonimia en el caso de San Marcos lo llama gramatical. O también lo suele llamar morfológica. Y por ahí viene la antonimia también. La antonimia recíproca. Y finalmente la antonimia. La antonimia complementaria. No te olvides repasar eso. La retórica siempre es importante y acá pues se pide eso, ¿no? Profe, ¿cómo son los lexicales? Ya no, eso, no te olvides que en ese caso no tiene el mismo lexema, ¿no? Inope. Inope y Creso, por ejemplo. Creso. Profeta, ¿cómo sería una morfológica? De pronto sería, se me ocurre, por ejemplo, inhumar y exhumar. Exhumar. ¿Y cómo sería, profeta, cómo sería la recíproca cuando hay una necesidad, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, docente, alumno. Y finalmente la complementaria, que es recontra super conocida, que sería abuelo nieto. Y hasta ahí, amigos, repasen esta relación, esa relación semántica que siempre viene en el examen de San Marcos. Bien, hasta ahí, compañero, nuestra sesión de hoy día. Cuídate bastante, sigue protegiéndote, abrígate lo más que puedas y cualquier cosita, pues estamos ya nos a seguir apoyándonos en lo que se pueda. Bien, hasta la próxima semana. Cuídate bastante. Un gustazo. Bien, cuídate bastante, muchachos.